escuela dominical acá, por favor, bendíganos, Señor, ayúdenos a ponerte en el primer lugar en nuestras vidas y pensamientos, nuestro pensar y glorificarte, Señor. Por favor, bendiga la elección de estas preguntas aquí ahora para aclarar la doctrina y tener la convicción de lo que es la verdad y cierta. Por favor, bendíganos y hagamos eso con tu gloria en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, ¿alguien ahora puede probar esto aquí? ¿Cómo estamos? Cómo suena allí en su celular en cuanto al sonido, porque estamos haciendo otra cosa aquí ahora. Entonces comenzamos como siempre. ¿Quién leyó un versículo todos los días durante la semana? Levanta la mano. ¿Aquí? ¿No? ¿Quién está hablando ahí? Oye, ¿quién leyó un capítulo durante la semana? Levanta la mano. Oh, qué bonito. Ok, vamos a la grande oración por los eruditos. ¿Quién leyó 3 capítulos que es un libro entero? Oh, qué bonito. Ok, estamos aquí con la hoja que dice 17. Y es la doctrina mormona de gracia, obras, que Dios tiene un cuerpo de carne. Entonces, los mormones se declaran ser creyentes. Está bien, todos nosotros sabemos eso. Los mormones se declaran creyentes y según lo que yo sé, ni tienen una doctrina cristiana, ni una, nada. Si tiene una doctrina cristiana, por favor, comparte eso conmigo. Ellos dicen que sus doctrinas son cristianas, pero siempre tienen algo que decir para explicar por qué su doctrina no es exactamente igual. ¿Entiende? Como ellos creen, si uno quiere hablar con los mormones, ellos creen que son salvos, creen que es por gracia, creen que es por fe, y ellos creen que es por el sacrificio de Cristo que son salvos. Eso todo suena bien como nosotros aquí. El problema es que la gracia para ellos es ellos tienen que hacer todo lo que sea posible, obras, y después la gracia les salva. Pero para nosotros somos salvos por gracia, sin obras, creemos en la santidad y que tienen que tener una vida cambiada. Pero no ponemos obras en la mezcla con la gracia. Ellos tienen obras y la gracia mezclada. Tienen que hacer obras y después la gracia les va a salvar. Y son salvos, pero, por ejemplo, yo no soy mormón. ¿A dónde voy yo cuando me muera? El cielo, uno de los 3 cielos. Pero bíblicamente, si uno no es salvo por una decisión cierta, por su arrepentimiento, se va al infierno, hasta el juicio final, después el lago de fuego. Entonces, no hay salvación porque yo voy al cielo. No soy salvo de mi pecado allí, no soy salvo del infierno, el juicio final, nada. Pero yo voy a un cielo. Entonces, esa es la doctrina. Entonces, siempre tienen algo para explicar por qué la doctrina no es exactamente igual. Aquí, en punto A, dice, la doctrina mormona dice, pues sabemos que es por la gracia, está citado aquí, que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. El libro de Mormón, segundo de Nefi, 25-23, ese es de donde viene ese ahí que está citado. Y para que, guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. Esa es la doctrina en Convenio 76-52. Entonces, la doctrina fundamental de la fe cristiana es que somos salvos por gracia y por fe, y fe en la gracia de Dios sin mezclar obras con la gracia. Las obras son el resultado de la gracia de Dios. ¿Entiendes? Si yo soy salvo, cambiado, transformado, nacido de nuevo por el Espíritu Santo,
Yo tengo una naturaleza distinta, nueva, diferente, santa, y por eso las obras salen en mi vida. Pero yo no hago obras para salvarme ni mantenerme salvo. Entonces, siguiendo aquí, aquella doctrina de hacer obras para recibir la gracia es una doctrina pagada y no bíblica. La Biblia claramente enseña que la salvación no es por obras. Las obras son el resultado de haber recibido la gracia de Dios en el momento de ser salvos. Es blasfemia contra el sacrificio de Cristo decir que la gracia viene por las obras. Okay? Esa es blasfemia. La gracia no viene por obras. Entonces la pregunta es, ¿viene la gracia de Dios por obras? ¿Quién tiene la respuesta? No. Excelente. Muy inteligente. Tiene toda la razón. Entonces, no por obras. ¿Y entiende lo que explico en cuanto a las obras? ¿Alguien traduciendo? Ok. ¿Hay alguien que puede explicar lo que explico aquí con las obras y la gracia? Marta, ¿tiene idea? ¿No? Lucy. La gracia es cuando ya aceptamos el Señor Jesucristo y ya puesta el Espíritu Santo en nosotros y ya podemos hacer favores a la gente, ayudándolas, porque ya sentimos el amor de Dios para la demás gente. Y la gracia sin el Espíritu Santo, como la que tienen los mormones, no es una gracia de amor de Dios, porque ellos piensan que si ayudan a la gente, ellos van a salvarse, pero no es así. Porque a fuerza tenemos que aceptar el Señor Jesucristo y reconocer que pues Él es el único en quien podemos confiar para poder llegar al cielo. Getsemane, ¿qué piensa? Ok. Mati. La hermana yo creo que lo explicó bien. Ajá. ¿Pero qué piensa? Yo pienso igual, yo pienso que uno es salvo por gracia y luego que es salvo pues ya uno puede ser amoroso, puede ser bueno con las personas porque ya viene de Dios, ya del Espíritu Santo y de la salvación, porque tenemos un espíritu nuevo, un espíritu de Dios, ¿verdad? Y los mormones piensan todo lo contrario, ellos piensan al revés, que ellos hacen obras y cosas para poder tener la salvación. Entonces, es diferente, es muy enredada la doctrina de ellos, porque sin hacer obras vamos a un cielo. ¿Me entiende? Entonces la salvación de ellos no es bíblica, ¿me entiende? Porque si yo no hago nada yo voy a un cielo. Entonces, ¿cómo uno va a insertar ahí la salvación? Porque yo voy a regresar a un cielo, ¿me entiende? Pero nosotros somos salvos del juicio, del infierno y el pecado, ¿ok? Entonces somos salvos de eso. Y si yo hago obras sin ser salvo, yo no soy salvo. Son obras nomás, pero no soy salvo. Si yo soy salvo, las obras siguen porque soy salvo. Porque yo puedo hacer las obras sin no ser salvo. Entonces, no es una mezcla, ¿entiende? No está enredada la doctrina. Entonces, vamos aquí a la pregunta 2. Dice, ¿cómo ve Dios a nuestras obras para salvación? Para salvación. incorrecto. Good. No lo correcto. ¿Berlis? ¿Qué piensan? ¿Tiene idea? ¿Cómo mira Dios a nuestras obras para ser salvos? ¿Alguien que tiene idea? Señor, Como nada. Él rechaza las obras. ¿Me entiende? Porque Mateo 7:21, póngalo ahí, hermano, por favor. Mateo 7:21 es bien interesante aquí. Yo creo que es 21 donde dice, muchos me dirán, ok, aquí dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esperen un segundo. Ok.
Ese suena como es por obras. Suena. Pero sigue el otro versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Ahora este grupo apela a las obras. Y el otro dijo que tenemos que hacer obras, pero ahora están apelando a las obras. En tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Dios les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Qué? Hacedores de maldad. Entonces Dios mira a uno haciendo obras para salvarse como maldad. Porque rechaza el sacrificio de Cristo, rechaza la gracia de Dios, el Evangelio de Dios que dice aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria con gran alegría, el único sabio Dios, nuestro Salvador. Entonces, las obras siguen la gracia de Dios. ¿Por qué hacemos obras? Porque ya tenemos la gracia de Dios y somos salvos por la gracia de Dios. No hay duda, no podemos perder la salvación por no cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces la gracia nos mantiene salvos y las obras son la consecuencia de ser salvos, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces seguimos aquí en la otra pregunta. B. Doctrina Mormona dice que el Padre Dios tiene un cuerpo de carne y hueso tangible como el del hombre. Esa doctrina y convenios 130-22. Esta doctrina es pagana, apóstata y no es cristiana. Porque la Biblia declara que Dios, el Padre, es espíritu. ¿Puede poner los versículos ahí, hermano? No. ¿Qué? ¿Qué dice? Aquí. A Dios. ¿Qué? Nadie le vio jamás. ¿Cuántos son nadie? Nadie. Cero. ¿Ok? Según la doctrina mormona, Jesús fue concebido en carne por la acción del Padre con su cuerpo de carne, entrando en la casa, concibiendo a Jesús en María. Entonces, María es una persona, entonces ella vio al Padre. Entonces, es una doctrina enredada. Pero también ellos dicen que a Joseph Smith se le apareció Dios para decirle de lo del libro del Mormón. Y en la palabra de Dios dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo eso puede ser posible? Bonito. ¿Qué dicen ellos? No me di cuenta de eso. Ahora recuerdo. Pero, excelente. Ángel, ¿qué piensa? Le enseñó. Bonito. Ok, los niños pueden salir aquí ahora, ok. Los niños que van a su clase, los que van a quedar, está bien. Entonces, el punto es, uno tiene que tener la certeza. Entonces, ¿tiene un cuerpo físico Dios? No. Eso es lo que tiene que saber. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando llegan los mormones a su casa diciendo que, pero el Padre Dios tiene un cuerpo físico, es porque ellos creen que Dios era un hombre como yo, como todos los hombres en el mundo, en su planeta original, y él vivía bien y fue glorificado y llegó a ser un Dios. Y él llevó a una de sus esposas a su planeta color, y él tiene relaciones ahí con ellos. Y porque él es físico, pero cada vez que tiene un niño, el niño sale como un espíritu y no físico. Entonces, bien interesante todo eso. ¿Hay alguien que tiene pregunta o duda o algo que quiera añadir a lo que estamos conversando? Jessica, ¿qué es lo que tiene que decir? Esa es mi hija aquí. Esa es la más fea, ¿ok? Entonces, esa es ella. No, tiene que mirarla. All right, vamos a la lección aquí ahora. La doctrina de virtud. Virtud es una cosa excelente y es bien importante.
y la doctrina de la virtud es una de las doctrinas fundamentales y quizás puede ser igual importancia como el dominio propio. El dominio propio es como la piedra angular, el fundamento básico de la vida. Y de hecho, ese es el problema que tenemos con los niños. Si un niño nace, intentamos enseñar al niño que tiene que hacer ciertas cosas como cepillar sus dientes o lo que sea, limpiar su cuarto. Y el chico solo quiere hacer lo que él quiere hacer. Entonces nosotros tenemos que enseñarle el dominio propio, que tiene que hacer eso. Eso es su deber. Tiene que hacer esto o otra cosa. Entonces es igual para nosotros, porque como adultos, mayormente nosotros hacemos lo que hacemos por la emoción, sin pensar, y realmente tenemos que lograr el dominio propio. Por ejemplo, todo el trabajo que yo hago porque ese es el deber mío. ¿Okay? Yo debo hacer el trabajo, es lo que hago. Y de hecho yo domino esa emoción y yo no pienso en el trabajo, no importa cuánto trabajo hay, yo voy a hacer el trabajo. Si yo tengo que mover una montaña, yo voy a comenzar con una pala en la base de la montaña y seguir. ¿Entiende? Entonces es dominio propio. Y la virtud puede guiar su carácter mientras es la lección. Si tiene la lección, si no tiene la lección, por favor, reparte las lecciones. Entonces puede guiar su carácter mientras que aplique las otras doctrinas a su vida, como la honra y discernimiento y la diligencia, etc. Estaba hablando con mi hijo, Dwayne, probablemente anoche o el otro día, no recuerdo cuándo. Él me decía que está trabajando todos los días como 16, 17 horas. Todos los días. ¿Sabes lo que dije a él? Me honra, dijo. Pero es hombre. Eso es lo que tienes que hacer. Porque él tiene que proveer para su familia. Y uno tiene que trabajar. Ese es dominio propio. ¿Okay? Entonces, esa virtud puede guiar a usted en su vida aplicando las otras doctrinas que son fundamentales. Honra, discernimiento, diligencia. Como aquí John, él hace trabajo bien. Yo he mirado a él por unas 2 semanas, él estaba cortando todos los árboles aquí con un serrucho así. Todos los árboles, ¿me entiende? Y él limpió todo, las ramas y todo, y después estaba trabajando aquí para enterrar el cable entre los edificios para el internet acá. Él hizo bien, menos que él pegó la línea de gas, pero estaba haciendo bien. Y ese es ser diligente. Entonces uno tiene que mirar el trabajo después y ver cómo está. Pero virtud es importante. ¿Okay? La palabra virtud aparece en varias ocasiones, más de 270 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. Significa que la virtud es una doctrina importante. ¿Hay alguien aquí que me puede explicar qué significa virtud, John? ¿Qué piensas? ¿Qué se imagina? Algo que una regla que sigues like something you live by, algo que vives. I live by this code or something, un código. ¿Y Karina? ¿Qué piensas? ¿Hay alguien que puede apagar esto aquí, por favor? Karina, ¿qué piensa? Deme su opinión, tiene que tener opinión hoy. You're good. Marta, ¿qué piensas? ¿Virtud? Sí, he visto que también es como lo que dice la palabra, la virtud que Dios le da a uno para hacer muchas cosas. Ok. Good. Excelente. ¿Alguien más? Mati.
No puede ser virtud una persona que no ejerza bondad, que no ejerza una compasión, algo bueno hacia otra persona. Entonces, la virtud abarca únicamente hacia las partes positivas del ser humano, ya sea su amor, todo lo que involucre bondad. Vamos a ver que hay varias virtudes, pero virtud, si yo tuve que explicar qué es la virtud es una calidad de su carácter que es bueno y puede ser la base de muchas otras cosas, porque si yo tengo virtud, yo no voy a hacer otras cosas que yo no debo hacer, porque yo tengo virtud. ¿Okay? Esa es virtud. Entonces, pureza, la doctrina santa, sana doctrina, es una virtud, ¿entiende? Entonces, hay varias virtudes. Vamos a seguir aquí luego y examinar las otras aquí. Siguiendo en la lección aquí, dice, ¿cuáles son las virtudes? Algunas virtudes son amor. Eso puede ser una virtud. ¿Entiendes? Yo amo a mi esposa como yo debo. Gozo puede ser una virtud. Alguien que siempre reclama, que tiene una actitud siempre es negativo o negativa. Eso no es una virtud. Eso puede ser una virtud también. Gentileza. La persona puede ser brusca. Bondad, paz, tranquilidad, carácter, fe, generosidad. Alguien puede ser tacaño. Pureza, consideración, prudencia. ¿Qué significa prudencia? Sabiduría. Okay. ¿Y ágil qué significa prudencia? Como poder tomar buenas decisiones, como sabiduría, Yeah. ser sabio. ¿Alguien más tiene idea? Prudencia. Saber qué hablar cuando tiene que hablar y quedarse callado cuando... Ese es bien cerca, hermana, eso está bien. Prudencia es, por ejemplo, si alguien me pega, yo no saco una pistola y le mato. Okay, eso no es prudente. Tengo que hacer otra cosa, pero menos matarle, si no va a matarme a mí, ¿entiende? Y tengo que hacer otra cosa. Eso es prudente. Entonces, prudencia es reaccionarse correctamente bajo la circunstancia vigente, haciendo lo correcto, hablando lo correcto. Eso es prudente, ¿entiendes? Prudencia. Entonces, esa es una palabra también importante para nosotros. Siguiendo aquí, templanza. ¿Qué significa templanza? Templanza está ligado con el carácter. Es una persona que tiene el carácter bien puesto. Bonito. Me gusta eso también, hermana. ¿Y Jane qué piensa? ¿Qué significa templanza? ¿No? ¿Yes? Suri, templanza, ¿qué piensa? John. Okay. Tenemos varios aquí que hablan inglés nomás, entonces hacemos traducción a inglés, a los que solo hablan inglés. Pero me gusta esta ilustración. Cuando yo era misionero en Chile, yo gané un hombre tornero al Señor. Él tenía un taller y él tomó fierros templados y varias cosas así. Y él tuvo que sacar la templanza, el templado, tuvo que sacarlo, soldarlo, hacer cosas y después tornearlo haciendo el repuesto y después poner la templanza de nuevo, o templar el fierro de nuevo, hacer el fierro duro, resistente. Entonces, era bien interesante que haciendo eso, uno tuvo que calentar, por ejemplo, un engranaje hasta que brillaba el engranaje.
Y después él tomó ese engranaje y tuvo un polvo blanco aquí en la mesa y él comenzó a darle vuelta a ese engranaje brillando en ese polvo que era cianuro. Y subió un humo así de ese cianuro derritiéndose. Y después él puso ese engranaje en aceite o agua así. ¿Y sabe lo que dijo el fierro metiéndolo en el agua o el aceite? ¿Alguien sabe lo que dijo? Eso es lo que hizo el fierro. Sonaba así. ¿Me entiende? Entonces, templanza es cuando estamos en el fuego como creyentes y Dios tiene que ponerle templanza en nosotros. Nosotros hacemos, no, no me gusta. Pero ese resulta en carácter, ¿ok? Y prudencia, sabiduría, resistencia. Y ese es, templanza es esa capacidad de reaccionarse correctamente bajo presión, en el fuego, lo que sea, va a ser lo que es prudente y hacer lo correcto. El respeto es una virtud, justicia es una virtud, porque uno puede ser deshonesto, esperanza, la capacidad de perdonar, perdón, extender gracia. Vea cómo son virtudes. ¿Ah? Estos son virtudes y esto es lo que ustedes tienen que desarrollar en su vida, en su personalidad, en su carácter, su persona. Porque eso le va a ayudar en toda su vida. ¿Me entienden? Por ejemplo, un casado que no tiene gracia, no puede perdonar, no tiene esperanza, hasta luego a su matrimonio. Porque no va a quedar, no va a durar, ¿entiende? Entonces uno tiene que desarrollar esa capacidad, estas virtudes en sus vidas para tener la capacidad de vivir tranquilamente en la vida. Entonces toma la lección a la casa y medite en los puntos acá. Entonces, diligencia, honor, lealtad, dominio propio. Por ejemplo, hoy, Jessica estaba ahí. Yo siempre voy a buscarlos, ¿ok? Yo siempre pongo mi jaqueta así, ¿ok? Si yo puedo hacerlo a propósito. Así. Yo siempre pongo mi jaqueta así, ¿ok? Mi esposa siempre viene y hace así para mí. Porque ella me ama, ¿ok? Entonces, yo estaba haciendo algo, ella comenzó a hacer eso y yo digo, no ahora. Pero yo regresé a ella y dije, por favor, perdóname, yo te amo. Y ella comenzó, pero yo estaba, por favor, perdóname, yo hice mal. Esa es una virtud de ir y pedir perdón, regresar, tener dominio propio para hacer lo correcto, prudentemente. Y eso es lo que tiene que desarrollar en su vida. ¿Entiende? Todos los jóvenes, los adultos, todos nosotros tenemos que desarrollar esas características acá. Siguiendo acá, dice, no importa lo que haga el diablo, si usted perfecciona las virtudes, su vida terminará bien. Vamos a poner aquí en la pantalla Efesios 6:16, tomad el escudo de la fe y usted podrá apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién quiere leer esto aquí, por favor? ¿Alguien? Por favor. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué significa aquí? ¿Cuáles son estos aquí? Dardos. ¿Cuáles son? Como flechas que le pegan, son de fuego. Ardiente, ese es como un insulto, ¿ok? Algo que le insulta. Entonces puede apagar todo eso por fe, ¿entiende? Confiando que Dios es justo, Dios es santo. Siguiendo acá, y salir adelante victorioso por la doctrina de la virtud, porque tienes esta virtud acá. Referente a la escritura, esto es muy interesante. Vamos a Efesios 5:9 al 10.
Dice aquí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es 5, 22 y 3 de Gálatas, perdón, pongo hermano. ¿Quién? Marta, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Okay, ¿cómo va a ayudarle en su vida estos versículos? ¿Ah? ¿Qué piensan? Ya. ¿Está apuntando a Karina? ¿Qué piensa? Excuse me. ¿Cómo funciona? Mira. A veces, cuando alguien no hace algo, o lo hace mal, es mejor no decir nada. ¿Por qué? ¿Alguien qué piensa? Por ejemplo, si ella está haciendo un pan tostado y quema el pan tostado, mejor no decir nada. ¿Me entiende? Después puede hablar de eso, pero en el momento mejor no hablar, ¿entiende? Mejor buscar otro tiempo más apropiado, otra circunstancia, pero a veces, no siempre, pero a veces es mejor no decir nada cuando hay un problema. Espere un tiempo apropiado para hablar del asunto, entonces esa es mansedumbre, templanza, esa es la idea. Entonces no estamos buscando ganar en un pleito, estamos buscando una manera para edificar a la otra persona, salir bien en nuestra relación con la persona y edificar todos. Ese es el propósito, ¿entiende? No es ganar. Siguiendo aquí a Efesios 5, 9 al 10, dice, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Quién quiere leer? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ok. Cuando hay un problema, ¿cómo entra aquí en el problema? ¿Cómo entra? Cuando usted tiene un problema con algo o tenga un problema, ¿cómo entra eso en el pensamiento? ¿Mate? Yo No entendí entra. muy bien la pregunta, pero yo creo que estoy en la onda. Que si nosotros fortalecemos nuestras virtudes agradando a Dios, estamos bien. Porque si nosotros hacemos algo que a Él no le agrada, pues Dios no está con nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer al fortalecer nuestras virtudes, nos fortalecemos y agradamos a todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ajá. Y no va a salir bien. Si no agrada al Señor, créeme, no va a salir bien. ¿Entiende? Porque el momento que usted comienza a insultar a la otra persona, la conversación va por abajo, donde habita el demonio. ¿Entiende? No va para arriba, no va a ministrar gracia, edificación, no va a sanar el problema, solucionar el problema, no va a mejorar su relación con la persona. Entonces, normalmente no entra en nuestro pensamiento agradar al Señor en un problema, buscando una solución. No pensamos de eso. Pero eso es lo que tiene, porque es una virtud de tener esa convicción. Como cuando yo hablé con mi esposa, yo tengo la convicción de ir a mi esposa y si yo hago algo, pedir perdón. Es una convicción, yo tengo. Esa es una virtud. No es como el otro lado que dice, no, yo no voy a hablar con ella nada, voy a dejarla ahí con su problema. Yo no voy a ministrar gracia a ella.
Ese es otro asunto. Entonces nosotros tenemos que tener estas virtudes aquí. B dice potencia, fuerza de lo moral. ¿Cómo puede ser que hay potencia y fuerza en la moralidad? ¿Hay alguien? Leonora, ¿qué piensa? Que si usted tiene sus convicciones Ajá. fuertes, aunque pase o aunque esté cerca de alguien que está involucrado en algo malo, no va a participar de ello, porque así de fuerte es la convicción que tiene en cuanto a no hacer lo que está haciendo. Yo quiero bajar ahí en enseñarles, pero yo no puedo bajar, porque estoy aquí pegado al púlpito por el internet. Pero, por ejemplo, yo puedo tener un problema, y eso me ha pasado, tener un problema con alguien o lo que sucede, y en mi mente yo escucho la voz del Espíritu Santo susurrando a mi oído diciendo, no recuerdo exactamente cuál era la circunstancia, pero me dijo, no haga nada con esa persona. Entonces yo no hice nada. Esa es una virtud. Pero la fuerza, la potencia de hacer lo que es moral es que yo siempre voy a hacer lo correcto. Dios va a entenderme haciendo lo correcto. El diablo va a entenderme si yo hago lo malo. Entonces, haciendo lo correcto siempre me da fuerza, me da potencia en la vida sin darme cuenta, sin analizar todos los pasos en el problema hasta el fin. Haciendo lo correcto, yo puedo quedar aquí descansando en el hecho que ese es lo correcto, es moral, es lo correcto. Y Dios va a bendecir y Él tiene control. Entonces hay fuerza haciendo lo que es lo correcto. Y lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de confiar, por ejemplo aquí, tener convicción de no ser sexualmente inmoral en las acciones, pensamientos, ya sea usted un joven o adulto. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Uno no debe ser inmoral sexualmente. Siguiendo, significa no tener fantasías inmoral o apreciar lo atractivo de otra persona. Difícil. Pero Dios quiere la pureza acá, entre los oídos, la oreja. Ese es donde tiene que ser puro usted. Siguiendo acá, andéis como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1, 10 y 11, y vamos a leerlos aquí en la pantalla aquí, ¿ok? Feliz, ¿quiere leer? Okay. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Espera ahí. Entonces, ¿qué significa aquí? Andéis como es digno. ¿Qué significa? Todo lo contrario de indigno, algo majestuoso, importante, grande, pues, como es algo hermoso para el Señor, pues. Pero No recuerdo la palabra. es como esto. Yo tengo Dios acá, y yo tengo la vida acá y el problema aquí, y mantengo, que uno no puede hacer eso, mantengo un ojo en Dios y el problema acá. Entonces, solucionando este problema, yo mantengo mi vista en Él, haciendo lo que es agradable para Él. ¿Okay? Eso es lo que significa. Pero ese no entra en nuestras mentes. No entra. Cuando hay un problema, nosotros hablamos nomás sin pensar. Y ese no es lo correcto, ese no es una virtud. El 11, hermano. Okay. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El poder está aquí. ¿Entienden? Entonces, siguiendo,
Aquí dice, tener valor, resistir tentación con valentía por el poder de la virtud. Es decir, que cuando todos estén haciéndolo, la persona virtuosa no lo hace. Los jóvenes tienen ese problema, porque los jóvenes tienen sus amigos, tienen sus contemporáneos ahí, y ellos ponen una presión en los jóvenes para conformar a la idea del grupo. Y uno no debe hacer así, porque ese no es algo correcto. Van a presionarle a hacer cosas que usted no debe hacer, va a tener problemas con la ley, lo que sea. Usted tiene que tomar una decisión. El otro lado de la lección de acá, tener la habilidad de siempre pensar y actuar correctamente según la circunstancia. Filipenses 4:8. Hermanos, todo lo honesto, justo, puro, amable, si hay virtud alguna en esto, pensad. Marta, ¿puede leer los versículos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Okay. Ahora, por ejemplo, Ángel aquí, él puede insultarme. Él me puede tratar como brusco. Pero aquí dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo en esto pensar. Pero ¿qué es lo que hago? Yo ando pensando, no me hizo eso. Oh. Yo voy a reconciliar el cuento, no sé cuánto, pero igualar la cuenta con él. Pero eso no es lo correcto, ¿entiendes? Si yo debo pensar, todo esto aquí, lo amable, ¿ok? Todo de buen nombre, si hay alguna virtud, alguna. Pensar en esto. Y uno tiene que confiar en la verdad, en la escritura y vivir bien. Porque si yo ando mal, solo yo voy a aumentar el problema. Solo usted va a aumentar el problema en su vida, en su relación con lo que sea la persona. Usted va a causar más problemas. Pero siendo amable, extendiendo gracia, ese va a solucionar el problema. Y eso es lo que usted desea. Y si usted no desea eso, usted no está bien con Dios. No importa que me diga, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. Un hijo de Dios no hace lo que hacemos. ¿Entiende? Hacemos diferente porque somos salvos. Siguiendo acá, las que no son virtudes, la falta de carácter. Aquí dice, hace diferencia entre, falta una línea aquí, lo santo, lo profano, y entre lo limpio y lo no limpio, Ezequiel 44:23. Eso es importante porque, como muchas veces yo ocupo un ejemplo, yo tengo un vaso aquí, nuevo, limpio, y yo hago así, y la gente no pone atención, y después yo pongo mis dedos en el vaso, y casualmente yo lo hago. Ok, esa es la taza. ¿Está limpia la taza? No. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema con la taza? ¿Ah? ¿Pero cómo se llama eso? Sucia. Pero no es sucia. Muéstrame la suciedad. No es sucia. ¿Cuál es el problema? Contaminado. Ese es el problema. No se ve, pero el vaso es contaminado. Y eso es lo que dice el versículo. ¿Entienden? Nosotros tenemos que discernir, aprender cómo discernir entre lo santo, lo profano, limpio y no limpio. Pero no es sucia. No es sucio el vaso. Solo es contaminado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es por el dominio propio. Y uno que no lo hace,
Eso no es una virtud. Siguiendo B, flojera. No hacer algo bien. No hacerlo. No hacer el empeño para estudiar. Muchas veces los niños, los jóvenes dicen, ¿por qué yo tengo que aprender en cuanto a la historia o a la matemática o lo que sea? ¿Por qué tengo que estudiar eso? ¿Realmente quieres saber? Para desarrollar esto. Por eso tiene que estudiar. Hay una cosa ahí chiquitita que usted puede estudiar allá, una historia, lo que sea, después en su vida va a darle una solución. ¿Entiende? Entonces, por eso tiene que estudiar. Y los niños dicen, pero yo no quiero. Esa es flojera. Nadie puede estudiar para usted. Nadie puede hacer la preparación para usted. Usted tiene que estudiar, usted tiene que prepararse. Y si no, usted va a quedar ahí con un trabajo menial, haciendo nada, sin recibir dinero. Por eso tiene que estudiar. Y es peor ahora. ¿Cuántas personas no tienen trabajo hoy? Aquí en los Estados Unidos. ¿Alguien sabe? You know. Probablemente 40 millones de las personas no tienen trabajo. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que prepararse o no va a tener una familia, no va a salir bien. Hacer crítica. Muchas veces la gente es adictada a hacer crítica. Inmoralidad intelectual, fantasía emocional, fantasías sexuales. Uno no debe pensar en eso. La Biblia dice, si hay algo bueno, pensad en esto, no en el otro. Aquí en Génesis 6:5 dice, la maldad de los hombres era mucha y todos los pensamientos de ellos eran mal. ¿Qué dice ahí en la pantalla? Por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es bien interesante es aquí, porque no nos damos cuenta. Cuando dice aquí, vio, piensa que eso literalmente significa que Dios miró y vio. Sí. Yo no creo. Porque, ¿qué es lo que dice siguiendo? La maldad de los hombres era mucha. Puede ser en la tierra, mucha maldad. Él pudo haber visto eso en la tierra. Y que todo el designio, vio que todo el designio de los pensamientos. Nadie puede ver los pensamientos. ¿Me entienden? Eso significa que Dios supo, Él supo lo que estaban pensando, y lo que estaban pensando en sus corazones era importante para Dios. Es importante para Dios ver su corazón, ver, ¿entiende? Saber, discernir, escuchar sus pensamientos, que son buenos. Es importante, y es importante para usted y para todos nosotros. ¿Entiende? Siguiendo acá. Chismes. Hablar de la gente, lo que no edifica es injusticia. Vamos a terminar aquí, pero quiero decir algo. Cuando usted hace la crítica de alguien, quizás usted invade la privacidad de la persona. ¿Me entiende? Por ejemplo, si yo voy a hacer la crítica de usted, probablemente yo voy a hablar algo privado de usted que nadie debe saber. ¿Ah? Entonces no debemos hacer la crítica de nadie así. Si usted quiere solucionar un problema, vaya a la persona, habla con él o ella, con respeto, intentando ministrar gracia, edificación, haciéndolo bien, lo que es agradable a Dios, pensando en eso, intentando de buena voluntad hacer lo correcto. Pero no haga la crítica de nadie a nadie más. Si usted no habla con la persona, no habla con nadie en cuanto a eso. ¿Me entiende? Entonces, Señor del cielo, yo ruego tu bendición ahora
en la escuela dominical, la enseñanza de tu palabra, por favor, bendíganos, ayúdenos, Señor, a tomar las decisiones correctas y tener esa virtud, convicción de hacer lo correcto. Ayúdenos, porque somos fallados, somos débiles, Señor, a veces no tenemos convicción, no tenemos el discernimiento entre lo limpio y lo limpio, y comenzamos como bebés todos, aceptándote como Salvador, y después tenemos que crecer, y a veces no nos damos cuenta que tenemos ese deber, y luchamos contra la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por favor, Señor, tome control, sea misericordioso con nosotros, y rogamos eso por tu honra y gloria, en nombre de Jesús. Amén.